Y nos encontramos acá nuevamente para conversar sobre cine, sobre un espacio cinematográfico que busca aunar al continente a través de lo andino, de aquellos países que forman parte de toda la zona andina y que sin lugar a dudas, pues en cada versión refleja esa potencia que tienen todos aquellos directores, artistas, actores que participan de este festival que surge desde Jujuy, desde Argentina y que logra también tener presencia de varios países del continente, por supuesto, entre ellos nuestro país Bolivia. Tengo el gustazo de conversar con Daniel, el director artístico de este festival y quien además está impulsando este encuentro desde hace muchísimo tiempo, ha visto crecer no solo al festival, sino a todos aquellos que han pasado por la plantilla como ganadores o como participantes del festival y por supuesto queremos darle las gracias a Daniel por haber aceptado nuestra entrevista. Bienvenido, Daniel. Gracias a ustedes, es una oportunidad que me encanta, me emociona poder estar conectado con toda esta audiencia que ustedes tienen en la plataforma, que seguramente es muy numerosa. Muchísimas gracias a ti. Daniel, comencemos hablando sobre el festival. Evidentemente, estamos arribando, como ya nos decías, a la novena versión y son 9 versiones de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero también de muchas experiencias. ¿Cómo concebían el festival como plataforma cuando arrancaban en la primera versión? Mira, esto arrancó en el 2014, ante una propuesta que planteamos y propusimos al gobierno de la provincia, en ese momento al municipio, después la provincia, el estado de la provincia tomó el festival, que era una idea muy loca, hasta te diría un poco delirante, intentar realizar un festival que fuera del cine andino. No existía un festival de cine andino, existían muy buenos y grandes festivales latinoamericanos, festivales que tienen sede en Lima, en Cartagena, en fin, en Argentina hay muchísimos, pero no existía un festival que apuntara exclusivamente a comunicar e integrar y articular la cinematografía de los países andinos, que son Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Estos son los países, la familia de los países andinos. Y al no existir un festival, también buscar la manera de que este festival tuviera solidez en cuanto a lo artístico, repercusión internacional, era muy trabajoso porque no se entendía muy bien al principio qué pretendíamos hacer con hacer un festival andino. Pues, después de 9 años ya se entiende claramente, y lo que hemos descubierto es la búsqueda, como yo te comenté brevemente antes de que estuviéramos grabando, justamente la falta de conexión que existe en Latinoamérica, en nuestros países, para poder integrarnos, de cualquier manera. O sea, la integración es muy difícil en nuestros continentes. Hay mucho recelo, hay mucha desconfianza. No digo que sea todo el mundo siempre, pero sí, en general, hay como cuestiones como, viste, yo digo que es una familia autista, ¿no? Te mencionaba, una familia autista donde cada uno piensa en sí mismo y no ve al otro. Y hemos nacido bajo la misma génesis. Hemos llegado al mundo con las mismas problemáticas, el mismo sufrimiento cuando luchamos contra el Imperio Español, y lo seguimos haciendo durante todo este siglo, el siglo XIX y el siglo XX. Sin embargo, hubo momentos muy tremendos en nuestra historia. La guerra paraguayo-boliviana del Chaco, la guerra entre Perú y Ecuador, como te mencioné, una guerra que se repite en la década 90. Y es muy duro y muy doloroso. Entonces, para nosotros el cine es un arte integrador y de masas, por excelencia. Donde uno participa y comparte el arte, hay paz. Hay como un nivel de comprensión extraordinario. El arte une y además neutraliza el odio, la desconfianza, el resentimiento. Es así. Entonces, consideramos que el cine, todos somos cineastas los que estamos en el festival, por supuesto, y convocamos, pensamos que el cine nos une, porque yo he ido a muchísimas partes del mundo, a los festivales de esta parte del mundo,
con mis películas o invitado como jurado, y ahí uno llega a un país desconocido y sin embargo el cine te conecta con un público y con otros profesionales que nunca viste en tu vida, con el cual tuviste, y sin embargo el estar ahí en un evento como un festival, ya de por sí se crea un vínculo más allá del idioma, más allá de la cultura, etc. Con esa premisa nació el Festival Internacional de Cine de las Alturas. Y la locación en Jujuy es porque justamente Jujuy es nuestra provincia más latinoamericana. Si uno mira el mapa, Jujuy está conectado directamente con Bolivia. Tenemos un paso con Bolivia, estamos conectados con Chile, es decir, pero desde el punto de vista latinoamericano, Jujuy es la provincia más latinoamericana, y en la cual habitan muchísimos bolivianos. Es una provincia que tiene muchísima migración boliviana. Entonces dijimos, bueno, no, esto no tiene que suceder en Buenos Aires, donde siempre la idea macrocefálica, ¿no? Si no ocurre en Buenos Aires, no ocurre en ningún lado, o no ocurre en La Paz, no ocurre en ningún lado, o no ocurre en Lima, no ocurre. Esta premisa que es falsa, pero que uno muchas veces se resigna a aceptarla, de que si no pasa por Buenos Aires, o no pasa por Lima, o no pasa por... no existe, es falsa. Y lo demostramos con este festival. Obviamente, como al principio te decía, nos costó muchísimo que comprendieran el sentido del festival. Y bueno, en estos 9 años de historia, que son detectables, porque yo invito a todos tus oyentes y espectadores a que entren a cinedelasalturas.com.ar, y ahí está la historia de los directores que nos visitaron, de las películas. O sea, hemos logrado crear una plataforma y un punto de conexión y encuentro en Latinoamérica único. Y ocurre en Jujuy. Así que estamos muy contentos y estamos siempre, digamos, pensamos, y yo lo pensé toda mi vida, porque yo he sido docente muchos años, he dado talleres en La Habana de narrativa documental. 4 años estuve dando clases en La Habana. Y he pensado que el cine latinoamericano y el cine de los países que no tiene tanto escenario internacional, porque hay un cine que no alcanza a tener un escenario el punto de foco y de atención del mundo. El cine andino es muy importante. No tiene gran producción, y ese es su mayor problema. Los problemas de financiamiento, de aporte de capitales para hacer cine son escasos, difíciles de obtener. Pero lo poco que se hace está teniendo cada vez más envergadura. Y ocurrió fundamentalmente en estos últimos 7, 8 años, o sea, prácticamente desde que existe el festival, el cine andino de estos países empezó a tener una proyección internacional. De hecho, este año tenemos a 2 bolivianos ganadores, el Oso de Plata en Berlín, Natalia López, y Sundance, ¿no? Ganar Sundance es un premio extraordinario. Entonces ahí, fíjate vos, ocurren 2 festivales muy importantes y ganan, pero no porque sean bolivianos, podían ser peruanos también, porque de hecho Perú tuvo muchos premios internacionales, Ecuador está teniendo premios internacionales, y esto confirmó nuestras sospechas iniciales de que el cine andino tenía mucho valor artístico en los temas, en la forma de tratamiento, y que tenía un nivel de profesionalidad que lo equiparaba, digamos, con una cinematografía importante del mundo. Daniel, la primera consulta que nos surge en relación con lo que dices tiene que ver básicamente con cómo tú desde la visión, digamos, del gestor en conjunto con tu equipo, se acercan al concepto de cine andino. Tiene que ver con un tema de geografía, de localidad, es decir, la directora viene de un país andino, en primera instancia. Tiene que ver, por otro lado, con una serie de temáticas o de ejes reflexivos por donde la película va,
que en cierta medida es lo que se espera en un espacio fuera de lo andino o dentro del mismo espacio andino que refleje el cine de ese mismo espacio. Me refiero a esta suerte digamos, postales, a esta suerte de elementos que uno de alguna manera cree que siempre son los que esperan los extraños del lugar que se muestre a través del cine sobre ese lugar. Me gustaría que me cuentes sobre eso, cuál es tu percepción, o si en realidad el cine andino al que te refieres tiene que ver con una suerte de cuestionamiento en relación con lo que somos, con la forma en la que habitamos este territorio y también con la forma en la que nos enlazamos con otros países que, si bien son distintos, tenemos fronteras, pasaporte, en fin, todo lo que imponen los estados, compartimos al mismo tiempo muchos elementos culturales. La respuesta correcta sería de las dos. Los dos elementos que planteas están unidos. O sea, por un lado está la postal, porque nuestros países son espectaculares desde el punto de vista geográfico, natural, son imponentes, tienen, las locaciones de nuestros países son maravillosas. Los espectadores del mundo, cuando ven una película donde aparecen los Andes o los desiertos o las pampas o lo que sea, se fascina afuera. O sea, en el exterior, desde el punto de vista de lo que sería el espectáculo cinematográfico, nuestros países son espectaculares. Eso por un lado. Por otro lado, también está el hecho de que los conflictos de las historias que se cuentan en nuestros países son universales. Si bien tienen, obviamente, una impregnación que tiene que ver con el lugar, es muy fuerte. O sea, ¿quién de nosotros que habitamos, no tenemos a los Andes como una referencia, como una gran espalda gigantesca y increíble que llega desde la Antártida hacia el norte, ¿no? Casi al final de Latinoamérica? ¿Cómo no podemos tener, cómo eso no nos va a marcar de alguna manera y nos va a delinear con esa naturaleza tan enorme, tan impresionante? Y obviamente, en las películas de los países andinos, está presente el hecho natural, el hecho de la locación, el hecho, y también de los conflictos de los personajes, que, insisto, se parecen muchísimo en todos nuestros países. En todos nuestros países hay pobreza, marginalidad, hay problemas ecológicos, ambientales muy fuertes. Las empresas vienen a explotar las riquezas nuestras naturales despiadadamente. Todos los países que tenemos la cordillera como referencia, tenemos con las mineras crisis muy fuertes. Lo tiene Chile, lo tiene Argentina, lo tienen todos los países, hasta Venezuela. Todos nuestros países se ven agredidos prácticamente con un enemigo común, que es la exploración irresponsable, inmoral de nuestros recursos naturales. O sea que hay patrones, desde el punto de vista temático, muy comunes. Y también están, por supuesto, no es un cine al que nosotros solamente reconocemos como de denuncia. Eso sería limitar muchísimo el alcance del festival. No intentamos hacer un festival de denuncia. Digo, estos conflictos están implícitos en muchas películas, pero también hay películas de problemáticas de soledad, de amor, de desamor, thriller. También en nuestros países ocurren historias donde se involucra lo policial, lo humorístico, sin tener una connotación de denuncia. Quiero decir, toda la problemática abarca todos los ítems, donde están también incluido lo ideológico, lo político y también lo que ocurre en cualquier conflicto humano de sociedades. Ok, en esa medida imagino que encuentran también ciertas particularidades, características específicas entre el tipo de cine andino que se presentaba en el 2014 al que hoy se presenta. ¿Cómo analizarías ese proceso de evolución también de los mismos cineastas, de acercarse desde una mirada distinta al ámbito andino? Inicialmente nosotros como latinoamericanos, te pongo el ejemplo del Festival Internacional de Cine de La Habana, estábamos acostumbrados a llegar y ver cine latinoamericano de llanto, ¿no? Entonces sabíamos que si era una película que decía Honduras o decía Ecuador debajo, íbamos a llorar.
¿no? Un niño se iba a quedar sin mamá, iba a quedarse en la línea del tren sin comida, entonces era como que una idea ya preestablecida de que todo lo que iba a aparecer sobre el continente latinoamericano tenía ese tinte de tristeza, de imposibilidad de avance o de sueño americano también por otro lado. ¿Cómo funciona ello en el ámbito del cine andino? ¿Has visto tú cierta evolución, ciertos cambios, ciertas transformaciones en cómo acercarse a este eje? Mira, lo que vos decís es correcto, porque además no te olvides que nosotros, yo especialmente soy hijo de la década del 70, donde el único cine que se admitía en nuestros países debido a la gravedad del estado social, político, de represión de las dictaduras que existían fundamentalmente en los 60 y 70 en Latinoamérica, no nos permitía acudir a otro lenguaje que no sea la de denuncia a la violencia, a la explotación, y por eso mismo, hablando del Festival de La Habana era como el reducto formativo de muchos cineastas que en la escuela de San Antonio de los Baños, que yo te comentaba que ahí di mis talleres de narrativa documental, está todo, más aún cuando yo estuve en el 2009, 2008, y me di cuenta que seguían conservando la misma premisa que vos mencionás. Mientras los países andinos, cuyos directores se formaron en diferentes lugares, tanto en la Escuela de San Antonio, en Argentina, muchísimos directores estudiaron en Argentina. Argentina tiene una tradición en formación de cine que vos las conocerás perfectamente bien, es quizás el país que tiene mejor formación, escuelas y universidades de cine. Entonces, claro, empezaron a tomar lenguajes y formas de narrar que no eran el tipo de cine que se hacía en los 70 de denuncia política. Empezaron a tomar otros atmósferas, otros climas, inclusive empezaron a aparecer muestras de cine experimental, cosa que era inédito en nuestra cinematografía, y yo creo que ahí empezó la evolución que vos mencionaste, y si me decís a mí de qué manera miro el festival, cambió mucho. Los directores dirigen mejor, encuadran mejor, el sonido es mejor, la escenografía es más cuidadosa. O sea, hay detalles de realización, de profesionalismo que antes no había, eran más básicos. Las películas eran más básicas, ¿por qué? Porque se proponía abordar el gran tema y descuidaba de alguna manera, por la urgencia, por la necesidad, por el imperio de la realidad, otros aspectos que son muy importantes en el cine. Y ahora, en cambio, los directores están mejor formados, tienen más conexión con el mundo, porque esos directores van a festivales. Antes no era tan fácil que viajara un director boliviano, o un director peruano, o un director venezolano, o un director argentino. Argentino era más fácil porque tenía más conexión desde el punto de vista de festivales, y porque tenía una cinematografía mucho más sólida Argentina en ese entonces. Sin embargo, hoy viajan directores de todos nuestros países prácticamente. Entonces, claro, se conectan con una cinematografía que ya no les cuenta lo mismo que contaba antes. Y están conectados y vinculados al último, digamos, a la última forma de narrar, a los recursos nuevos. Y esto ha cambiado. ¿Por qué? Por esta interinfluencia con el mundo exterior. Y por otra parte, porque ya no estamos signados con el tema de la represión, el tema de las dictaduras, que era un tema terrible, ¿no? Por favor, tenía la necesidad de hacerlo, pero ya no es esto el único tema que un director hoy en día toma para encargar una película. Y esto le dio diversidad, le dio más riqueza narrativa, mejores historias, y además lo que mejoraron mucho fueron los guiones. Porque tú sabes muy bien que el corazón de la película es el guión. Vos podrás tener muy buen actor, podrás tener muy buen fotógrafo, podrás tener cualquiera de los recursos técnicos artísticos de una película, pero si falla el guión, todo lo demás no tiene ninguna importancia. Mejoraron los guiones, mejoraron las historias. ¿Por qué? Porque esos directores están mejor formados, los guionistas están mejor formados. Y otra cosa muy importante es porque se hace más cine.
tú que estás viviendo en Bolivia, toma la cantidad de películas que se hacía en Bolivia en la década del 60 y la que se hace ahora. El cine de los 60 de Bolivia era un cine denuncia, era un cine documental de emergencia. A escondidas, clandestinamente se hacía cine. Ahora, en cambio, hay el nacimiento de una especie de industria en Bolivia. Muy importante. De hecho, Loaiza gana Sundance, y Natalia López, por más que vivió en México, es hija también de la cinematografía boliviana. Quiere decir que estamos a la par, no te digo que estemos equidistantes porque tenemos menos recursos económicos, pero estamos a la par de la mejor cinematografía que se puede hacer. El hecho de que estas películas en la mayoría de los casos no formen parte de los circuitos comerciales, cinematográficamente hablando, dirigidos o estipulados por el mercado o la industria, digamos, norteamericana o europea, y que empiecen a conformar las secciones de cine del mundo, como les gusta llamar a los festivales más reconocidos, ¿tiene un valor positivo o negativo para estas cintas? Te pregunto porque el hecho de ganar un premio en un festival internacional de la gama, digamos, de Sundance o de la Berlinal, por ejemplo, u otros, pero hacerlo en casi la mayoría de los casos, a excepción de Natalia, en espacios donde están analizando o están premiando el cine del mundo, que puede venir de cualquier parte, con la simple intención de sentirse o mostrarse inclusivos ante el mundo, digamos. No sé hasta qué punto puede ser positivo o negativo, o hasta qué punto puede ser también un espacio de sublevación, digamos, ¿no? De un poco acomodarte a lo que ellos están esperando que tú presentes como latinoamericano. Muy, muy buena la observación tuya. Yo creo que es muy difícil, digamos, todo lo que vos dijiste, también vuelvo a responderte. Las dos cosas ocurren al mismo tiempo. Las dos cosas que dijiste vos, uno y el otro, ocurren al mismo tiempo. Hay un interés, es difícil, no quiero calificar fácilmente, pero como una cosa folclórica que al europeo le fascina, Sí, ver Alcoya, ver los pobres, sí. ver los Andes, Es ver como que te veo, estás ahí, pero no nos mezclemos, ¿no? Es esta diferencia Claro, justo correcto. entre lo Eso es, intercultural y lo multicultural, digamos. Somos multiculturales, pero en realidad tú sigues estando en un espacio por debajo del mío. totalmente, es así. Bueno, pero y también y lo paradójico que eso le da éxito a la película, porque justamente la película que cuenta historias de marginalidad, de pobreza, de la expoliación ecológica, eso a los europeos les fascina. Es un Y juego de ganan doble mucho, filo. claro, y ganan muchos premios. Esto es inevitable. Yo lo pienso igual que vos y no dudo que es así. El tema es que está bien, pero nos ayuda. ¿Por qué nos ayuda? Porque la marca Bolivia no estaba en un festival. La marca Bolivia Cine no estaba en un festival. Y digo Bolivia como puedo decir Perú, como Ecuador. Claro. No existía para el mundo occidental de Berlín, de Cannes, de Venecia. La palabra Ecuador, el nombre Ecuador, el nombre no existía del punto. Pensábamos que somos todos collas subiendo montañas con un atado a la espalda, trepando la montaña. Ellos pensaban que eso era Latinoamérica. Y sin embargo, aparece un cine muy potente. Chile tiene directores extraordinarios. Hay una cantidad enorme de directores chilenos. Actualmente uno de los más notorios, Larraín, por supuesto, ¿no? Larraín, que es uno de los directores que está en el mainstream de primera línea del cine norteamericano. Chile no existía te digo más, en la década del 60 no existía directamente Chile como país cinematográfico, no existía. De hecho, no había ningún director importante de Chile que pudiera exportar su talento en un producto cinematográfico, porque no producía cine. El poco cine que se hacía eran producciones que venían
a filmar en Chile, pero Chile no tenía ni una escuela de cine, no tenía ninguna prerrogativa que le permitiera saltar al mundo. Sin embargo, en los 90, fundamentalmente en los 90, Chile pegó un salto enorme. Amenábar, todos los directores que se transformaron en directores de gran nivel internacional, nacieron en los últimos, al mundo en los últimos 15 años. Y ya no con la imagen folclórica del Colla subiendo la montaña, sino historias muy potentes, muy fuertes, narrativa muy original. Y eso también ha cambiado la calificación. Por eso te digo, por un lado está bueno lo que vos decís, y es cierto, lo que Europa premia como cine típico de la pobreza y la denuncia, pero también premia una película como Neruda. Tomo Neruda como Pablo Larraín, como puedo tomar otros, pero quiero decir, porque ya sabe que hay un cine adulto, un cine de gran nivel estético. De hecho, bueno, todos estos directores han sido cooptados por la industria europea o norteamericana, no están más en Chile. No están más. Y este es un poco, por eso digo, es un fenómeno de los dos. Por un lado es lo que vos decías y comparto, y por otro lado esto que le digo yo. Ha habido una evolución del talento, de los recursos técnicos, de la formación, y por eso te digo que se lo respeta mucho al cine latinoamericano y al cine andino, pero no solamente por el hecho de que retrate esa pobreza que sigue siendo una marca, ¿no? del cine que premia Europa y que le encanta premiar, ¿no? Sino también por lo otro, porque hay directores muy, muy notables. Loaiza, vuelvo a decir Loaiza porque acaba de ganar Sundance. Sundance es el festival de cine independiente más importante del mundo. Sundance es el más importante. Y que un director de Bolivia haya ganado ese premio es muy fuerte. Es muy fuerte. Por eso digo, esto es lo que descubrimos en estos 9 años. Si vos me decís, Daniel, ¿qué pasó? Esto que estamos hablando, el salto que hubo, no no por el festival, te digo, pero el salto que hubo del 2014 hasta el 2022, en términos de difusión, importancia y jerarquía del cine andino y latinoamericano y andino, es increíble. Es un salto enorme. Estoy de acuerdo contigo, es súper importante, de hecho, incluso para las mismas nuevas generaciones que se vienen, el crecer con un referente de un joven director, de una joven directora que ha podido pues ocupar estos espacios que evidentemente ante los ojos de la industria, eso nos decía Natalia, yo le ponía justamente la misma cuestión y le decía, bueno, ¿qué tan importante es que te valide un festival europeo? ¿No? Sí, nosotros como latinoamericanos tenemos que tener o deberíamos crear esa posibilidad de validarnos entre nosotros mismos sin que volvamos nuevamente a caer en esta imagen que nos viene desde el proceso de colonización, donde él es el que dice si está bien o está mal, el que autoriza, el que hace primero, el que manda las teorías, el que hace las guías, el que crea los libros, ¿no? Y luego nosotros como latinoamericanos pues llegamos en cierta medida queriendo evidentemente retomar nuestros espacios en una suerte de rebelión, ¿no? A imponer nuestra propia mirada. Sin embargo, esa mirada no siempre entra dentro de estos circuitos comerciales que son los que te propician finalmente la plata para producir, porque no te puedes tampoco alejar de la cuestión fática real, que es necesitamos plata para hacer cine. Y si esa plata no viene del Estado, y si esa plata no la garantizan los estados, los gobiernos, evidentemente que nos las dé quien sí la puede garantizar, quien sí lo puede soltar. Y es un tema también que de alguna medida, en alguna medida te dice, bueno, es cierto que no me debería validar un europeo digamos, o un norteamericano, pero ellos son los que tienen una serie de programas alrededor del mundo para que los jóvenes cineastas, los jóvenes artistas puedan estudiar, sacan residencias, te dan espacios para tú pensar, para tú crear, independientemente de que puedan utilizar o no esa imagen tuya como latinoamericano, como negra, como afrodescendiente, como indígena, pero te dan las condiciones materiales para hacerlo. Entonces uno está como que en el medio, ¿no? ¿Qué haces en medio de todo eso? Y por eso me parece importante
importante resaltar que existan otros espacios de muestreo, de intercambio, de enlace, como este festival y otros en Latinoamérica, donde no necesariamente funciona el camino de la validación o de los grandes nombres para mostrar el trabajo cinematográfico que se está haciendo. Y en esa medida yo creo que pueden convertirse en espacios donde también, evidentemente, los ojos de otros festivales estén como fijoneando qué está pasando, qué están presentando, de qué están hablando, que evidentemente nosotros no sabemos como festival. Digo yo, así como que tomando de tus palabras algunas de las ideas que nos ha soltado acá, No, y pero que es tiene que ver también cierto, con un poco el contexto, ¿no?, que vivimos hoy. pero es cierto. Por ejemplo, Claudia Huequimilla, la directora chilena, ganó en nuestro festival con su primera película. Ganó en el festival. Y después, no digo, sí, tiene que ver el festival, porque el festival se difunde las noticias en todo el ámbito cinematográfico global. Pero su primera película fue premiada en el festival. Eh, y, y Cristina Barragán, que es una talentosísima directora ecuatoriana, actriz, su primera película se premió en el festival. Dos mujeres realizadoras, una chilena y una ecuatoriana, premiadas en festivales hace unos años, y las dos películas premiadas tuvieron un recorrido internacional muy importante. Ni hablar de, de Claudia, que Claudia ahora está en su tercera película, ¿no? Ya que seguramente la vamos a tener en el festival. Sí, efectivamente, el festival es una caja de resonancia que sirve al director y que y escapa un poco a esa validación que vos decías de la industria, de la mainstream, ¿no? De la gran industria. Por eso mismo lo hicimos desde una posición humilde, obviamente, la nuestra, que era irrumpir en una realidad muy complicada que es la cinematografía latinoamericana, con una propuesta que era desconocida, y logramos consolidarla finalmente. Y muchos directores premiados son, casi todos los años premiamos a películas, no yo porque no formo parte del jurado, yo soy director artístico, premia estas cinematografías que vienen de los países andinos y que después tienen una dimensión y una estatura internacional. Hay mucho talento. El tema más urticante, el que todavía no tiene solución, y no le encontramos todavía la solución, y no sé cómo lo vamos a encontrar. Hay dos fantasmas sobre el cine independiente andino, porque siempre nuestro objetivo fue darle jerarquía al a la producción independiente. Uh-huh. Uno es el tema del público. Nosotros tenemos un público enorme en Latinoamérica que no consume cine local. La realidad dura, porque cuando bajamos desde estos análisis que hacemos nosotros a la realidad de la butaca, solamente el 10 o el 11% de lo que se consume en cine local. Es una noticia trágica. Lo que te estoy diciendo ocurre en todos los... Yo hice hace 2 años un estudio sobre la audiencia de los países andinos sobre la producción local, no solamente, no de otros países, sobre sus propios países. El cine peruano no lo ve el público peruano, el cine boliviano no lo ve el público boliviano. Esta es la realidad. El cine venezolano no lo ve, lo ve mucha gente, pero no la que debería estar sentada en su sala. No ocurre con el cine francés, que tiene el 70% del público de películas francesas. Y eso es una dimensión enorme. Si vos pensás que Francia tiene la mayor cantidad de espectadores, van a ver cine propio, esto le permite generar recursos para seguir produciendo y financiando películas. Pero con un público que te llena la sala solamente con un 10, 12, 9, 12, 15% del público local, ¿cómo financias el cine? ¿Me explico? Entonces, la única expectativa que tiene un director andino es ganar un premio en un festival, porque no va a tener llegada a las salas. Es notorio. Te agrego esto.
hace 3 años, hicimos como, perdón, todos los años nosotros seleccionamos 6 películas del festival, ganadoras, y las exhibimos en las capitales de los países andinos. Este es el único festival que hace eso en toda Latinoamérica. Hicimos funciones, organizamos funciones en determinados lugares, en las capitales andinas, y Semana del Cine Andino se llama. A mí me tocó acompañar, un año hicimos, bueno, vamos a hacer una experiencia en directo. Y yo viajé a Quito, viajé a Lima, para ver cómo era estar en la Semana del Cine Andino en los países andinos. Y fue una experiencia increíble. Primero, el resultado más bochornoso para nosotros los latinoamericanos es que el 90% de la gente nunca había visto cine andino. ¿Se entiende? El 90% de la gente que iba a ver la Semana del Cine Andino en Lima o la Semana del Cine Andino en La Paz o donde sea, nunca había visto una película andina. No solamente, o sea, veía muy poco cine propio, menos aún el cine ecuatoriano o el cine chileno. El público es público cautivo de las grandes corporaciones, de las salas. Hay algo que es doloroso, pero hay que decirlo y hay que hablar concretamente. El cine tiene un proceso de producción, ¿no? Distribución y exhibición. Son los 3 pilares de la industria. Producir una película, luego distribuirla y exhibirla. El monopolio de este mercado lo tienen las grandes corporaciones norteamericanas y de otros países. Ellos manipulan, controlan la distribución y la exhibición. A nosotros, los realizadores independientes latinoamericanos y andinos, no tenemos ninguna injerencia en ese mercado. No tenemos posibilidad de controlar, y nuestros países tampoco controlan. Los estados que deberían controlar, como hacen en Corea. Corea tiene un cine potentísimo propio. Las 2 industrias que manejan de una manera mucho más racional y con éxito de público local son el cine coreano y el cine francés. Son los modelos que nosotros se toman en el mundo como el éxito de producir cine propio, financiarlo, distribuirlo y publicitarlo. En el resto del mundo, los que manejan son los grandes tanques, los tanques que la industria norteamericana, no porque sean, a ver, que no se entiende este discurso como un discurso anti-norteamericano, porque yo amo el cine, gran parte del cine que ha hecho Estados Unidos ha sido parte de la historia del cine, fundamental. No lo digo desde ese punto de vista, no se me confunda. Hablo del punto de vista del negocio. Claro. Desde el punto de vista del negocio, ellos controlan todo el proceso. Y no podemos luchar contra ellos. ¿Por qué? Porque son los dueños de la sala, primero, de los multicines, de los complejos. Ellos son los dueños. Los dueños locales que teníamos en Argentina, y vuelvo al tema de Argentina porque es bastante descriptivo. Argentina tenía una industria cinematográfica. Argentina y México eran los países que tenían la más grande industria de cine de Latinoamérica. Hablo del año 30, 40, 50. Tanto México como Argentina. México tenía una potentísima industria cinematográfica propia, muy importante, con grandes directores. Y Argentina tenía una industria enorme, con estudios cinematográficos que se parecían a los estudios de Hollywood. Más aún, habían sido modelados según el modelo de Hollywood, en la década del 30, pero estudios enormes. Bueno, ahí había una injerencia del Estado, y fundamentalmente las salas que había en Argentina eran de familia, eran de apellidos de familia. Las grandes salas, había muchísimas salas. En Buenos Aires había al menos una sala por barrio, o 2 o 3, dependía del barrio. Estamos hablando de esos cines gigantescos, de 700 butacas. No estamos hablando de los microcines que hoy en día, viste, cuando entras a un complejo
y pasan 4 películas en 4 diferentes salas, que es una sala de 80 personas, 70 personas. No, estamos hablando de esas salas, magnas salas, que había en esa época, que después se transformaron, se reconvirtieron en estos multicines, y cuyos dueños ya no son argentinos. Hace años fueron comprados por estas multinacionales del espectáculo. Entonces, el director andino tiene un problema. No tiene público propio, porque no hay un hábito de ver cine propio. No hay una política que enseñe a la gente a ver cine propio, porque al público hay que educarlo. Hay que educar al público. El público no se educa. Si vos no orientás desde la escuela a que pasarles películas nacionales, o sea, que el niño o el adolescente tenga el hábito de ir a ver películas, porque se la estás proyectando, organizar funciones para que vayan los chicos a ver películas. No se hace eso, o se hace muy poco. Entonces, no tenemos público propio, tenemos muy poco público propio para financiar, y encima no tenemos posibilidad de tener sala. ¿Cuál es el mayor problema de un director en nuestros países? No tener sala para proyectar. No solamente es el tema de que no tiene público, sino además no hay sala, porque las salas están ya copadas con las distribuciones que tienen de los grandes tanques que se producen en Hollywood. Hollywood o otro país, multinacional. Y ahí está el problema. Entonces, nuestros directores tienen una lucha doble. Por eso recién hace muy poco apareció, por suerte, por más que muchos directores están enojados, Netflix, por ejemplo, las plataformas mundiales, planetarias, han permitido que muchas películas latinoamericanas se proyecten, por ejemplo, en Netflix, a nivel global. Antes no existía, no había ninguna oportunidad que un director peruano tenga una película colgada en Netflix. Y no digo ya personajes como estábamos mencionando, directores famosos. No, directores que no son tan famosos y sin embargo sus películas fueron compradas por Netflix. Entonces, esto ayuda un poco a que el público se conecte con una película colombiana, otra industria que ha tenido muchísimo progreso y además exposición mundial, el cine colombiano, y premios internacionales. Entonces, esa lucha del director es muy ardua, insisto, la distribución y el público, o sea, la posibilidad de tener tu película en que te den 1 o 2 salas de las cadenas que hay. Y muchos públicos no se lo dan. Nosotros en Argentina, en Buenos Aires, tenemos lo que se llama, el Inca tiene sus salas en Buenos Aires, pero hay 2 salas. Y se proyectan, son cines antiguos, que eran los macrocines, que están divididos en 4 o 5 salas, y ahí uno puede ver cine argentino que no tiene espacio, pero eso no alcanza, no es suficiente. Entonces, bueno, esta es una de las tantas luchas que tenemos los directores, los creadores latinoamericanos, para poder competir, porque si no, solamente nos queda lo que vos decías antes, ir a un festival, que se deslumbren con la peculiaridad de nuestras culturas y nuestra manera de vestir, de hablar, y después algún distribuidor le interese la película y la pase en determinado momento. Pero el resto quedamos fuera del negocio. ¿Se entiende? Y es un tema muy importante ese. Yo creo que discúlpame que me exceda en la respuesta. No te preocupes. Lo primero de todo, educar al público. Sin público no hay cine. Se muere el cine, así te lo digo. Educar al público, que el público se habitúe a ver, porque la experiencia que yo te comenté hace unos minutos es real. Yo cuando terminó la función de la última película de la Semana de Cine Andino en Lima, o en Quito, yo estuve en la semana de los dos y dialogué con el público en las 2 instancias. Y otra persona del festival estuvo en Santiago y en Bogotá, ¿no? Siguiendo la Semana del Cine Andino. Y los dos formulamos la misma pregunta al finalizar la última película,
el público fascinado, primero de todo el público fascinado con el cine que había visto esa semana. Fascinado. No podía creer que se hicieran esas películas en esos países. Y eran países, o sea, estamos hablando de Perú, Ecuador, no Indonesia. Estamos hablando con países que son nuestros hermanos y vecinos. Y estaban fascinados con las películas que habían visto. Y, claro, gente que tenía 40, había público de 20 años y público de 60 años. Y el público, espectadores de 60 años que nunca habían visto una película chilena, nunca habían visto una película boliviana, nunca habían visto una película colombiana. Y ahí está el problema. Porque si vos no educás el público de una manera orgánica, con un plan digamos, de difusión de lo que es, desde el punto de vista cultural del cine, desde que agarrás a un estudiante del secundario, te digo, o del mismo primario, ese público cuando es adulto es cooptado y es chupado por las películas que deslumbran por la tecnología, por los personajes de cómics, por todo son muy inteligentes estos tipos. Hacen un cine para lavarle la cabeza a la gente y lo logran. Hay que reconocer el talento que tienen, conocen mucho del espectáculo y lo saben muy bien. Pero nuestro cine, que es mucho más sencillo, menos pretencioso, que cuenta historias más pequeñas, queda fuera del menú este. ¿Se entiende? Entonces, eduquemos al público primero y apoyemos la distribución de las películas. Porque una película, insisto, yo te puedo dar como Estado, te puedo dar, ¿cuánto cuesta tu película? Cuesta $500.000, te damos una cifra cualquiera, $500.000, yo te los doy. Perfecto. Vos lográs hacer tu película, porque hay un organismo del Estado que se llama Secretaría de Cultura, viste, diferentes organismos, hay Ministerio de Cultura, otro, en fin, en cada país tiene su propio organismo público, que es el que se ocupa de financiar el cine que se produce. Terminás tu película y ¿qué haces? La tenés que colocar en el circuito cinematográfico y no la vas a colocar. ¿Por qué? Porque tenés que competir. Esas salas están cooptadas por empresas que manejan. En cambio, si el Estado pone una política de decir 50 y 50, ¿correcto? Una política de Estado, 50% de películas extranjeras y un 50% de películas locales. Obligación de exhibición. ¿Sí? Interviene el Estado no para prohibir nada, sino para decir, bueno, señores, en este negocio tiene que tener también ingreso de películas locales, apoyo al cine local. Nadie se ocupa de eso. O muy pocos. Insisto, los dos ejemplos mundiales mejor resueltos, más inteligentes, es el cine coreano, el surcoreano, y el cine francés. Nosotros sí, es una realidad, digamos, materialmente palpable, es decir, lo podemos ver diariamente. Acá también hemos tenido Semana de Cine Andino y evidentemente pasa lo que dices, bueno, cuánto del público no solo conoce, sino tiene como que cierta costumbre de ir a ver este tipo de películas. Para esta versión, Daniel, ¿cómo se están preparando para el festival, tomando en cuenta que va a ser un festival un poco también después de haber o de estar intentando salir de este momento tan duro que nos ha planteado la pandemia? Mira, por suerte este año, esperemos que no ocurra nada. Este mundo, un día te despertás con que Rusia arrasó a Ucrania, y cuando nadie pensaba mínimamente, y en la peor pesadilla que esto podía ocurrir, ocurrió. Y la pandemia fue otro despertar surrealista. Recordemos hace 2 años cuando descubrimos que había una peste mundial. Desde la peste española del 1918 no había habido otro fenómeno así. O sea, esperemos que no ocurra nada malo. Si no ocurre nada malo y todo ocurre más o menos como está previsto, esta edición va a tener una composición mixta, va a tener público en sala, que es muy interesante la experiencia del público en la sala. Para nosotros es fundamental, para mí como director de cine es fundamental tener el público en la sala. Claro. Y va a haber un mix también con exhibiciones online. Esta va a ser una versión mixta de las dos.
porque no podemos tener la sala a pleno, no la Claro. podemos tener llena, hay una cuestión de protocolo, por lo tanto hay mucha gente que no va a poder ingresar a la sala. Entonces vamos a tener, respondiendo a tu pregunta, una versión mixta, público en sala y el online. Y por supuesto, Genial. perdón, directores Dale, dale. invitados. Sí, Cada te digo película, genial porque, bueno, en el caso de este festival, he consultado otros festivales, me ayudarás a aclarar, la versión digital solamente está disponible para el país, ¿verdad? correcto, Ya, ok. correcto. Sí, sí, sí. Está la versión, perdón, la versión digital está, se puede ver de otros países. Se Sí, puede ver sí, desde otro lugar, digo, porque hay algunos países que sí. lo cierran No, solo no, al no, no, no. país. Nos pasaba, No, creo que con el FITBA o algo así, el Festival de sí, Documental, creo, de Buenos Aires, que sí, 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 solamente sí. era para el país. Entonces No, uno no, como que no acá podía acceder. Ok, podés acceder de los países andinos. ok, No podés acceder desde París, ni podés acceder desde Budapest, pero sí podés acceder, nuestra red está preparada para que se conecten los miembros, los espectadores de los países andinos. ya, perfecto. Y para No de esta Brasil, versión, más o menos no de de Brasil, cuántas por ejemplo. películas, Brasil no. No. Ok, para esta versión más o menos con cuántas películas estamos contando, sí, en el proceso de envío, en qué Son, estado dos, está. son 12 películas. El festival tiene competencia oficial, tiene largometraje de ficción, 12 películas seleccionadas finalmente, documental, 12 películas seleccionadas. O sea, compiten 12 de un género y 12 del otro por el premio. Después hemos incorporado hace ya casi 4 años, habida cuenta de que justamente sacábamos el foco de Buenos Aires, porque una cosa que yo no te mencioné, es que la zona de Jujuy, la zona del no argentino, estaba totalmente fuera del foco de la industria argentina del cine. Éramos la geografía folclórica, digamos, ¿no? Como decías vos, de la postal. A partir del festival, no solamente, bueno, se instaló en Jujuy la Escuela Nacional de Cinematografía de la sede NOA está en Jujuy. Y eso ha permitido egresar profesionales muy talentosos de la escuela que está en Jujuy, primer tema. Y por otra parte, en esta búsqueda de promover el cine en sectores marginados de la capital, convocamos como tercer premio o tercer concurso, cortometrajes NOA se llama. Es una categoría cortometrajes del NOA. Estos cortometrajes intervienen de las provincias del NOA, que bueno, está Jujuy, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, hay una serie de provincias que constituyen nuestro NOA. Uh Los -huh. realizadores y realizadoras pueden enviar sus cortos y no tenés ni idea cómo ha mejorado la calidad de estas producciones en los últimos 3, 4 años. Y el hecho de tener una pantalla en un festival internacional y poder presentar su corto, les ha hecho a estos chicos que tienen mejor formación, mejores formaciones académicas como Claro. directores, Mm. cómo ha subido la calidad de los cortometrajes. Increíble. Ese es el tercer rubro de competencia. Y el cuarto es el WIP, que es Working in Progress, ¿no? Que son los proyectos que están en desarrollo y que concursan por un financiamiento X para ayudar a terminar la película. Son las cuatro categorías que tenemos. Ficción, documental, cortos NOA y el Work in Progress, el WIP. Todos con Perfecto. premios en efectivo, después hay premios al mejor actor, al mejor guión, eso desde ya. Pero los que tienen premios monetarios son los primeros premios tanto de las categorías que te dije. Todas las primeras películas todos tienen su premio en efectivo.
Claro que sin duda alguna es un gran aliciente para los que se presentan aún más si son jóvenes, si están arrancando, siempre pues que caen muy bien. Se va a realizar en el mes de septiembre como de costumbre. Del 2 al 11 de septiembre en San Salvador de Jujuy, ahí arranca el festival y bueno, esperemos siempre, cada edición es una aventura enorme. Debe ser. Y además lo lindo de ese festival, que todo el mundo que en estos años ha acudido, de todas las partes, porque lo que te decía, cada película tiene una invitación al director o directora. O sea, cada película tiene el premio de la selección y el premio de invitarlos al festival. Se crea una comunidad de intercambio, porque imagínate, ahí se juntan directores y directoras colombianos, venezolanos, ecuatorianos, chilenos, o sea, y es muy lindo porque ellos confraternizan y comparten una semana comiendo juntos, haciendo paseos, yendo a funciones, y eso es muy especial, muy especial. Qué bien. Sí, estábamos viendo, antes de empezar la entrevista, estábamos viendo el, el espacio de premiación, digamos, el cierre del festival de la última versión que está en YouTube. Y bueno, allí nos podíamos enterar básicamente de cómo se había realizado el festival y de también las problemáticas que en cierta medida hoy aquejan al país en el ámbito del apoyo, de la desaparición de algunas de las salas de cine. Tengo entendido que hay ciertos grupos de documentalistas que están ahorita en emergencia porque hay ciertos cambios que pueden limitar o reducir el apoyo económico que se le da al ámbito cultural, al ámbito de la producción. Así es que nada, el objetivo es hacer como que fuerza entre todos y es por ello que nos complacía muchísimo, Daniel, poder conversar contigo. Te agradecemos un montón y te auguramos pues un buen festival para este año. Bueno, les agradezco a ustedes, para nosotros son todos hermanos, yo considero a todos nuestros países hermanos, yo no reniego de mi parentesco con vos o con cualquier otro latinoamericano, particularmente los países andinos, así que muy feliz, y en la medida en que ustedes participen, a nosotros nos hacen crecer más. O sea, en la medida que haya participación, pero insisto en esto, el público que vaya a ver cine propio, no seamos carne de cañón, vayamos al cine a ver las obras de nuestros directores, que el público chileno vaya a ver cine chileno y cine ecuatoriano, hay que crear redes de distribución, ese es el corazón del problema. Sin duda. Así Bueno, que, es un reto también para ambas partes. Digo yo, desde la posición de público también, que no solo es responsabilidad nuestra de ir a ver porque es nuestro, sino también de los directores de conquistarnos a nosotros mismos con sus historias. A veces queda como que solo la responsabilidad de un lado, ¿no? Y creo que es importante correcto. pues ver las dos partes. Porque una película argentina conquista mucho a público extranjero y no del todo al mismo argentino o de otros países? Yo creo que es importante también comenzar a leernos de otras maneras y en cierta medida, pues tomar quizás en análisis estos productos que, como bien decías, nos lavan el cerebro, nos atrapan, nos agarran, el juego del calamar, la casa del papel y otros más, un poco para entender cómo funciona pues su fórmula y quizás pues a partir de ahí, conociendo ya la experiencia de estas personas que nos estudian, leen todo lo que decimos y lo que pensamos como si fuéramos algoritmos, también nos pueda servir a nosotros como creadores desde nuestro propio territorio. Creo que eso también sería interesante para cambiar un poco las mismas estructuras de creación, de producción, y te lo digo no solo desde el cine, sino también desde el periodismo igual, desde nuestro lado, te cuento, estamos igual en crisis porque decimos, bueno, ¿por qué no nos leen? ¿Por qué no nos ven? ¿Por qué los influencers nos ganan? Entonces establecemos esa competencia, ¿no? Con un influencer, ¿por qué tiene más seguidores que uno? Y es interesante porque va por otro lado, ¿no? El proceso de análisis y por supuesto, todos estos espacios son importantes para seguir analizando cómo está funcionando. Muchísimas Mira, gracias, Daniel. dijiste una cosa muy sabia, muchas cosas sabias dijiste, pero la que dijiste recién es capital. Y con esto te tomo un minuto para exponer. Lo que dijiste es fundamental. El cine es entretenimiento. El cine no es una bajada de línea política, no es una bajada de línea ideológica, no es una bajada de línea moral.
Y cuando los directores nuestros dejen de hacer un cine que solamente es para que lo vean 40 personas, sino una sala llena, y emocionar a una sala llena, ahí estaremos llegando al público. Son las dos cosas. Por un lado, no existen hoy en día condiciones para que tu película, sea buena, mala o regular, llegue al público. Eso por un lado. Pero por otro lado, así encontremos la solución para llenar de público, hay que dar productos y hacer un cine que a la gente le emocione y lo conecte. Porque también, disculpame, pero yo veo a razón de 200 películas, 180 películas por año de las que concursan. Y yo me pregunto muchas veces, ¿cómo hicieron esta película? O sea, ¿para qué público hicieron esta película? Para 23 personas. O sea, esta historia no interesa a la mayoría, quizá le interese a una minoría muy reducida, pero al público esta película no, a los 10 minutos se te levanta de la butaca y se va. Es cierto lo que dijiste vos. Hay que también trabajar sobre la mentalidad del director. No, el cine es un arte de masas, es un arte de mayoría, no es un arte para que lo vean 15 personas sentadas en un cine de 40 butacas. Y eso hay que también cambiarle desde el punto de vista narrativo. En fin, es un tema que en la próxima entrevista lo podemos ahondar. Muchísimas gracias, Daniel. Claro que sí. Pues nada, desde acá estaremos atentos al festival y por supuesto a la siguiente semana de cine andino que pueda darse acá en Bolivia. Bueno, desde la ciudad de La Paz mandamos un gran abrazo a ti, a todo el equipo que acompaña este festival y nuevamente las gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Gracias a ustedes. Un cariño grande a todo el mundo. Muchas gracias. Así concluimos nuestra entrevista. Recuerde que el festival se va a realizar en el mes de septiembre y que por supuesto tenemos la suerte, porque somos un país andino también, de disfrutar de cada una de las películas que estén en la plataforma para formar parte pues de esta fiesta del cine andino. Regresaremos más adelante, como siempre, con más detalles y con otros temas desde nuestro canal digital.